Génesis 30, Jacob y familia, entonces es lo que nos toca en el día de la fecha analizar. Y como introducción ya podríamos mencionar que estamos llegando a este capítulo número 30 en donde vemos que Dios continuó, por supuesto, como siempre, actuando como protagonista, no como consecuencia de los errores de Jacob, sino a pesar de ellos, porque nuestro Dios actúa en nuestras vidas a pesar de nosotros. O sea, a pesar de mí, Él siempre está cumpliendo aquello que Él mismo se comprometió a realizar por cumplir su santa palabra. El tema entonces de este nuevo capítulo es el desarrollo de la familia de Jacob, el nacimiento de sus hijos, que son muy importantes en la historia bíblica y en la historia de Israel, porque de Jacob nacieron estos 12, poquitito más, pero son 12 los que realmente terminaron conformando las 12 tribus de Israel, que ya vamos a llegar a conocer un poco mejor eso de las tribus de Israel y que básicamente tiene que ver dentro de todo este escenario de la historia bíblica del Antiguo Testamento. Además, como Jacob deseaba apartarse ya de Labán, de su suegro, este suegro explotador que no solamente 7 le tuvo, sino 14 años trabajando para él ya no veía la hora de librarse del tema, ¿verdad? Vamos a ver cómo logró concertar con mucha astucia una vez más nuestro querido Jacob a través de un ingenioso convenio que llegó a concretar con su suegro y tío a la vez, Labán. Así es que eso es lo que básicamente nos presenta el capítulo 30 del día a la fecha, arrancando nomás ya la lectura de los primeros 3 versículos del capítulo 30, por favor. Bueno, Génesis 3, capítulo 30. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos, o si no, me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo: he aquí mi sierva Bila, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Mirá vos, impresionante. Bueno, esos 3 versículos, cuántas cosas ya tenemos ahí para analizar, ¿verdad? En aquel tiempo, como ya mencioné en varias ocasiones, y en esta no es una excepción, si una mujer no lograba concebir hijos, era literalmente considerada deshonrada. O sea, era una inútil, una persona que literalmente no servía para nada. Porque en ese contexto, en esa cultura, en ese tiempo, la mujer literalmente era simplemente y llanamente para procrear. Era como una especie de, digamos, incubadora con patas, literalmente, ¿verdad? Con la disculpa del caso, no es lo que yo pienso ni de casualidad, ni tampoco es lo que Dios piensa, ni quiere, ni desea, ¿verdad? Pero la cultura humana era el pecado del hombre manifestándose a todas sus anchas en ese tiempo, ¿verdad? Y bueno, y como siempre dije, es tan veraz este material que estamos analizando que pudiendo haber ocultado esas cosas que digamos que de alguna manera como que le salpica a Dios, ¿verdad? Él prefirió dejar para que nosotros conozcamos exactamente lo bueno y lo malo de todo ese tiempo. Entonces, cuanto más hijos tuviera una mujer en ese entonces, mejor sería su posición tanto en la familia como en la sociedad. O sea, tenía que ver con un estatus social también el tema de la cantidad de hijos que daba a su esposo. Y entre Raquel y Lea, las hermanas que terminaron casadas con Jacob, siempre hubo un conflicto, como ya pudimos ver en el pasaje anterior, en el capítulo anterior, por el afecto de Jacob, ¿verdad? Y eso llegó a convertirse en una literal competencia ya ahora para ver quién le daba más hijos a Jacob. Y aquí observamos que Jacob y Raquel actuaron de acuerdo con las costumbres de aquella época, ¿verdad? Porque recordemos que Abraham y Sara, ¿se acuerdan? Ellos habrían obrado de la misma manera y Dios no lo había aprobado, ¿verdad? Porque así como Dios tampoco lo iba a aprobar en este caso,
Aún así, teniendo ya los antecedentes de su abuelo, ellos optaron por cometer el mismo error. Recuerdan que Raquel había quedado estéril, ¿verdad? Entonces, ¿cómo iba a estar compitiendo? Bueno, entonces no tuvo mejor idea que ofrecer ¿a quién? A su sierva. Todas las damas en ese tiempo, bueno, no todas, la de cierta posición tenían mujeres asistentes o llamadas siervas, que le estaban, digamos, ahí, eran sus confidentes, eran todo, al punto de que hasta podía tener eventualmente relaciones con su marido e incluso darle hijos, en el eventual caso que no se pudiese por algún motivo en particular. Y acá, una vez más, se está utilizando ese método. En nuestro programa anterior habíamos aclarado que la Biblia nos ofrece un relato fiel y preciso de las conductas humanas, lo cual no implica, como ya mencioné, que Dios las apruebe o las acepte. Resulta obvio que Dios no aprueba o no aprobase este proceder de Jacob y Raquel, como ya no lo hizo en anteriores conflictos con su misma familia, en el caso de Abraham, ¿verdad? Y también en la de Isaac hubieron algunas situaciones que él no aprobó, ¿verdad? Recuerdan. Y ahora en la de Jacob también se presenta una situación similar. Pero obviamente Jacob todavía, aún a la fecha, no conocía todos los problemas a los cuales se iba a tener que enfrentar. Estaba recién empezando este tema. Y los siguientes versículos que vamos a ir leyendo de este mismo capítulo, más o menos hasta el 21, nos informa acerca del nacimiento de dos hijos que Jacob tuvo con Bilha. ¿Quién era Bilha? Era la sierva de Raquel. Y después Lea, aún ella teniendo posibilidad de tener hijos, no contenta con eso porque se metió en una suerte de competencia, también utilizó a la par que ella su sierva, la sierva llamada Silpa, con quien también tuvo hijos Jacob. O sea que Jacob tuvo literalmente 4 mujeres oficialmente, ¿verdad? 2 esposas y 2 siervas o concubinas, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a ir leyendo un poquitito los siguientes versículos, no sin antes hacer un desglose de 3 palabras claves que están ahí en los versículos 1 al 3 que recién leyó. En el 1 decía una frase muy así, fuera de contexto, que decía, por ejemplo, o si no me muero. Era como una amenaza y una manipulación a todo dar que le aplicó Raquel ahí, ¿verdad? Vuelvo a repetir, en la cultura del antiguo cercano oriente, una mujer estéril no era mejor que una esposa muerta, para que tengan una idea. Así de sencillo es. Era una persona que ya literalmente no servía para nada. Era como un cadáver. Y se convertía obviamente en un grave estorbo para el marido. O sea, hay que tratar de entender también un poquitito el contexto y lo que estaba pasando por la mente de esta gente, ¿verdad? Yo sé que es muy complicado para nosotros entender esto, interpretar esto, pero esa es la realidad de lo que sucedía. En el versículo 2, Jacob le respondió, ¿soy yo acaso Dios? Le dijo, ¿verdad? Y aunque estas palabras fueron dichas en un momento de frustración, ¿verdad? Cuando Raquel estaba rogándole a su marido para tener hijos, alimentados por el combustible de la envidia, que ella estaba ya destilando por todos lados en contra de su hermana Lea, ¿verdad? Las palabras de Jacob indican su comprensión de que en último término, Dios es el que abre y cierra finalmente la matriz o el vientre, de este caso, de esta mujer. Por eso le dijo, yo soy Dios, que va a solucionar tu problema, ¿verdad? No es porque yo no quiera, sino eso es lo que básicamente está expresando esa pregunta, ¿verdad? Esa retórica pregunta. Y en el versículo 3 dice, sobre mis rodillas, ¿verdad? Cuando le dijo que pueda nacer el hijo de su sierva. Bueno, cuando la madre de alquiler, en este caso, daba a luz sentada,
materialmente sobre las rodillas de la esposa, ello era como una especie de símbolo de que era la esposa dándole hijo al marido, ¿verdad? Era un protocolo ahí cultural que ellos tenían. Imagínate la incomodidad que es tener un parto sobre la rodilla de la otra, ¿verdad? Pero bueno, era lo que se estilaba en ese tiempo, ¿verdad? No me quiero imaginar lo que ha de ser el doctor Rondelli ahí dando, hasta asistiendo a ese parto, ¿verdad? En fin, un saludo también para el doctor. Bueno, vamos a leer entonces ahora los versículos 4 a 8 y vamos a ver ya un poco los descendientes de Bilha. ¿Cómo no? Versículo 4. Así le dio a Bilha su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella. Y concibió Bilha y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel: me juzgó Dios, y también oyó mi voz, y me dio un hijo. Por tanto llamó su nombre Dan. Y concibió otra vez Bilha, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel: con luchas de Dios he contenido, con mi hermana y he vencido. Y llamó su nombre Neftalí. Hasta ahí. Bueno, acá podemos ver que los nombres que ella le pone a los hijos, o que todos le ponen a los hijos, tienen que ver mucho con la situación emocional que estaban atravesando en ese momento, ¿verdad? Acá vemos rápidamente una especie de árbol, mini árbol genealógico para que ustedes puedan interpretar que ahí arriba está Raquel, ¿verdad? Esposa de Jacob, que tuvo que ceder, ¿verdad?, su lugar por una cuestión de imposibilidad, de infertilidad. Y ahí aparece Bilha, que es la sierva, ¿verdad?, que nada más que está obedeciendo orden. Hay que entender también que en ese caso una sierva no tiene la opción de decir quiero o no quiero, ¿verdad? Y bueno, y Jacob, que está ahí al lado, y de ellos salieron dos hijos. Dan, que quiere decir literalmente juez, o sea, juzgar, contener, gobernar, porque acá dijo Dios me juzgó, entonces de ahí salió el nombre de Dan. Y el segundo, que fue Neftalí, que es literalmente es como decir mi lucha, es torcer, pelear, básicamente tiene que ver con ese contexto, ¿verdad? Como que dijo, luché contra mi hermana y le vencí, ¿verdad? Porque para ellos, ya sé que no es lo mismo tener vos mismo tu hijo, pero vuelvo a repetir, era como si fuese qué, más o menos, ¿verdad? Entonces Raquel estaba relativamente, entre comillas, un poco más alegre, ¿verdad? Pero por supuesto que la frustración y la envidia que tenía se iba acrecentando a medida que pasaba el tiempo. Vamos a leer ahora todo lo que viene a través de Lea, del 9 al 13. Ustedes recuerdan, en el capítulo anterior, Lea ya le había dado 4 hijos. Si ustedes recuerdan, ahí estaba Rubén, Simón, Simeón, ¿se acuerdan? Judá, ¿verdad? Y a ver un poco, no recuerdo el cuarto, pero había 4 hijos que ella ya había tenido, Jacob con Lea, y Raquel nada. Entonces ahora Raquel, digamos, como que contraataca, ¿verdad?, a través de su sierva. Y Lea tranquilamente también le pide lo mismo a su sierva llamada Silpa. Y vamos a leer ahora del 9 al 13, por favor. Versículo 9. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa, su sierva, y la dio a Jacob por mujer. Y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea: vino la ventura, y llamó su nombre Gad. Luego Silpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Y dijo Lea: para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Aser. Ok. Entonces acá Lea, digamos, contraataca otra vez ella y le dice: che, vení por Silpa, tengo un trabajo para vos. Muy bien. Vas a ir a tener 2 hijos a mi marido. Así de sencillo. Listo. Y Jacob tampoco ningún problema no tenía, no es que se hizo, se estresó mucho, ¿verdad? Y bueno, viene el primero, Gad, que básicamente quiere decir tropa, congregar, reunir, una cosa así, básicamente la traducción sería, y hacer, que dichosa o feliz, literalmente eso quiere decir la palabra hacer. ¿Por qué son importantes el tema del significado de los nombres?
Porque para los antiguos, especialmente para los de Oriente, y ni hablar en el pueblo judío, el tema de los nombres de las personas no es una cuestión de, che, ¿cómo le vamos a llamar? Y a mí me gusta tal fulano, a mí me gusta María, a mí me gusta Valeria, o porque mi abuelo se llama así. No, allá no existía esa historia. En ese tiempo menos, ¿verdad? Ellos le ponían un nombre conforme a la situación que estaban atravesando o en gratitud a algo que Dios hizo con ellos en ese momento, o bien era un nombre profético, algo que ellos le deseaban para el futuro, ¿verdad? Se llama el vencedor, por ejemplo, una cosa así, ¿verdad? El guerrero, cosas así. Entonces, bueno, y esos eran nombres que marcaban literalmente el carácter de esa persona, ¿verdad? Y bueno, entonces el tema de los nombres, por eso vamos a ver siempre este análisis y esa traducción que hacemos, no es solamente por traducir, sino que a medida que vamos a ir avanzando en el estudio bíblico se van a dar cuenta el por qué y van a ir entendiendo mejor qué tan importante es el tema de los nombres. Leamos entonces ahora del 14 al 17, donde vamos a ver acá algo particular en Raquel. Versículo 14. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo y las trajo a Lea su madre. Y dijo Raquel a Lea: te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió: es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel: pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Cuando, pues, Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo: llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. O sea, ellos evidentemente tenían un sistema de organización, ¿verdad? El famoso lunes te toca a vos, martes a mí, miércoles así, me imagino, ¿verdad? Y probablemente por eso era el tema de que le tenía que decir: mira, hoy hice un canje con mi hermana, ¿verdad? Vino acá a pedir si no podía para llevar las mandrágoras acá de la casa de mi hijo, y yo le dije: mira, encima que mi marido ahora que está en mi mandrágora, pero qué calidad. Y ahí ella me hizo una oferta y bueno, me pareció razonable y acepté. Así que vení ahora, papito, acá, acostate conmigo. Así, esa es traducción 2021, básicamente te la hice. Ahora, ¿qué es lo que es la mandrágora? Esto es un tema, ¿verdad? Bueno, la mandrágora es una especie perteneciente a la familia de las solanáceas, que fue usada por mucho tiempo en Europa medicinalmente, ¿verdad? Sus raíces han sido usadas durante toda la historia, ¿verdad? Generalmente en rituales de ocultismo mágico y pócima y todo ese tipo de cosas de esta gente que hace estas prácticas así medio raras, ¿verdad? Y si ustedes pueden ver ahí en la foto, no sé si alcanzan a ver, la fotografía de las raíces tienen un cierto y un peculiar parecido a una figura humana, ¿verdad? Imagínate, tiene ojo, nariz, boca, brazo, impresionante. Y esa es una fotografía real, ¿verdad? Actual. Hasta ahora hay esta especie del reino vegetal. Y mucho también lo utilizan esas religiones neopaganas, como por ejemplo la Wicca, que es una religión de corte ocultista, para que conozcan también, existe, tanto organizado ellos, ¿verdad? En el mundo, ¿verdad? Y Raquel, en su desesperación, ¿verdad? Por su esterilidad, ella ya empezó ya a buscar alguna solución, algún método por su cuenta. Pero ya otra vez se fue al lugar equivocado, obviamente, a buscar la solución. Ella tenía que haberse ido a orar, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Pero no se le ocurrió ni de casualidad eso. Yo creo que ella estaba medio enojada luego con Dios, porque Dios le cerró su matriz, ¿verdad? Y
Primero se va y le pide a su marido, dame hijos o me voy a morir. Y claramente le dijo, Shepio Dios, le dijo. Ese es en arameo, ya que estamos hoy en el día del idioma guaraní. Y le dijo, Shepio Dios, le dijo. Y luego, plan B, che, ¿te acuerdas de esa fruta que había? Porque en esa época ellos creían que esta plantita era para la fertilidad. ¿Viste? Así como nosotros tomamos pojañaña, ¿verdad? Bueno, este era el pojañaña que ella estaba buscando, ¿verdad? Tenía fama por esta planta que servía supuestamente para eso. En el mundo antiguo lo eran contempladas con superstición, como si fuese, se le llamaba las manzanas del amor. Era como un afrodisíaco, narcótico, y era como un inductor de la fertilidad. Así se le consideraba. No quiere decir que tenga esas propiedades. Ahora, lo irónico de lo que terminó pasando con el tema de la mandrágora es que Raquel se fue, hizo todo el procedimiento, por supuesto, pero quien se quedó embarazada fue Lea al final, ¿verdad? Así es que, como ya te dije la vez pasada, de Dios pues nadie se puede burlar, ¿verdad? Entonces Raquel se fue al mazo con su método de fertilidad. Vamos a leer ahora del 17 al 21. Versículo 17. Y oyó Dios a Lea y concibió, y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso llamó su nombre Isacar. Después concibió Lea otra vez, y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos, y llamó su nombre Zabulón. Después dio a luz una hija, y llamó su nombre Dina. Muy bien. Entonces Lea, ¿se acuerdan? Ya había tenido 4 inicialmente, y ahora viene el Recutú, y viene Isacar. Primero el quinto hijo ya. ¿Qué quiere decir? Literalmente Isacar traducido quiere decir recompensa. Luego viene Zabulón, que quiere decir habitación. Y por fin vino la nena, ¿verdad? Todo hombre me mete era lo que yo tenía. Y vino Dina, que literalmente quiere decir juicio. Pero van a ver que Dina ni se le tiene en cuenta. Aparece acá y después ya no aparece más, como si fuese que no existe la hija. ¿Por qué? Porque es mujer, pues. Ese fue el problema. Y bueno, yo sé que algunos ya están queriendo quemar los Biblia más o menos acá probablemente, ¿verdad? Pero no vayan a enojarse con la Biblia ni con Dios. Esto es con el hombre en todo caso. El ser humano es el problema acá. Bueno, algunos creen que Jacob solo tuvo una sola hija, pero otros creen que ella es la única que en ser mencionada, que es diferente, ¿verdad? En esa época, como habrán visto, no eran de tener pocos hijos. Por lo general, la Biblia no menciona luego los nacimientos de las hijas mujeres, a menos que ellas salgan como parte de la historia, como es el caso de Dina. ¿Por qué? Porque la Biblia lo que está relatando es la historia de cómo se fue forjando la línea mesiánica. Recuerdan que ese pues es el tema central de la Biblia, ¿ok? Del plan de Dios para salvar a la humanidad del pecado. ¿Me explico? Que se empezó allá en el Edén, ¿se acuerdan? Y ahí empezó todo el tema. Entonces, solamente la Biblia nos está mostrando esa ruta, ¿verdad? Eso no quiere decir que esto era lo único que había en ese tiempo, no. Esta es una historia. Y después habían otras millones de otras historias en paralelo, pero que no tienen nada que ver con el plan de Dios. ¿Me explico? De eso se encargarán los libros de historia y compañía. Que es irrelevante en cuanto a este propósito, que es el propósito de la redención del ser humano, que es lo que a nosotros nos ocupa y nos preocupa también. Muy bien. En el 20 decía, ahora morará conmigo mi marido. Decía, o sea que como diciendo, por fin, ahora ya le di el quinto, sexto hijo, yo creo que ahora ya va a vivir conmigo. Pues evidentemente él se turnaba, pues iba de una casa a la otra. Y aparte recuerden, él le aborrecía a Lea, ¿se acuerdan?
y él le amaba a Raquel. Ese era su tema. O sea, su corazón estaba bien claro. O sea, él no tenía, le quiero a las dos, ¿verdad? No. Era una queja tipo lastimera, ¿verdad? De una privación, de una frustración con relación a su pareja, ¿verdad? Como queda evidentemente confirmado por las frecuentes ausencias de Jacob en la morada de ella. Imagínate que por 2, 3 frutas, sin problema, ella no tuvo el problema de aceptar el canje, ¿verdad? Ella esperaba que tras haber ya tenido 6 hijos con Jacob, ese ya iba a ser un motivo más que suficiente para que su marido decida quedarse con ella. Pero, de hecho, por eso le puso a su hijo Zabulón, le puso el nombre de Zabulón, que quiere decir morada, habitación, justamente por eso, ¿verdad? Porque expresaba la esperanza, ¿verdad?, de que su marido se quede a vivir con él. Pero no fue así. En el 21 aparece el nombre de Dina, la hija de esta pareja, ¿verdad? Que ya dije que no es la única hija que nació de Jacob. Vamos a leer en capítulos siguientes, allá por el 37, de capítulo 46, se le menciona otra vez su nombre, anticipando una posterior tragedia que va a aparecer allá en un lugar llamado Siquem, que no me voy a adelantar, por supuesto, a eso, pero lo vamos a ver allá en el capítulo 34 más o menos. O sea que dentro de 3 o 4 miércoles vamos a enterarnos qué pasó con Dina. Muy bien, leamos entonces los siguientes versículos del 22 al 24 ahora. Se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió. 22. Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos, y concibió y dio a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo: añádame Jehová otro hijo. Bueno, entonces se dieron cuenta que en el capítulo anterior yo le había dicho de que Dios cierra la matriz de Raquel porque era como una especie de disciplina que él estableció especialmente a Jacob, porque Jacob aborrecía, detestaba a Lea. Entonces dijo: muy bien, entonces solamente con la que vos detestabas vas a poder tener hijo, con la que amás no vas a poder tener. Ahora, Dios nunca dijo que eso iba a ser crónico y eterno. Llegó el momento de que la disciplina se levante. Entonces finalmente acá podemos corroborar de que la esterilidad de Raquel era temporal. Porque así como las matriarcas que le precedieron, o sea, Sara, ¿se acuerdan? La esposa de Abraham, después vino Rebeca, también eran estériles, ¿recuerdan? Entonces Raquel parecía también que iba a terminar de la misma manera, pero había sido, no lo era. Simplemente, como dije, Dios estaba reteniendo el nacimiento de su hijo con un propósito, el cual él iba a cumplir. Este hijo que estaba viniendo venía con un propósito muy especial en los planes de Dios, y vamos a conocerlo muy bien después. Y finalmente Raquel termina reconociendo que Dios era el único que podía abrir su matriz. Ni su marido, ni la mandrágora, ¿ok? Ni Mandrake. Solamente Dios podía realmente realizar ese milagro, ¿verdad? Y más adelante vamos a ver que le van a hacer otro hijo a Raquel. O sea, no fue solo uno. Y el conflicto entre Lea y Raquel no se quedó entre ellas, porque ya era lo lamentable que las hermanas se estén peleando, ¿verdad? Pero esto pasó a mayor porque ya traspasó la siguiente generación. Imagínate todo el drama que se generó por culpa de este tema. Y acá vamos a ver más adelante entonces una guerra de celos
¿verdad? De problemas, de conflictos intrafamiliares que se van a extender a toda la siguiente generación. Hasta en guerra van a terminar. Entonces vemos acá a Raquel con Jacob, la pareja ideal, los románticos, los que se adoran, se aman, los que tuvieron amor a primera vista, y que no sé, y por quien él trabajó 7 años, después otros 7 años, 14, ¿verdad? Bueno, por fin puede tener su hijo con ella. Y nace José. José, que literalmente traducido al castellano quiere decir Dios añadió. O sea que le dio gracia. Le añadió lo que ellos necesitaban, un hijo natural, fruto de su vientre, fruto de esa unión entre ellos dos. Y luego, un poco más, un tiempo después, viene el segundo hijo llamado Benjamín, que quiere decir el hijo de mi diestra, o sea, el hijo de mi derecha, porque ellos tenían antes, los reyes, uno se sentaba a la derecha y el otro a la izquierda, ¿ok? Entonces este y el de la derecha siempre era, digamos, el de mayor autoridad, ¿verdad? Este es Benjamín. Son personajes muy conocidos en la Biblia. De hecho, José, casi en el capítulo final del Génesis, vamos a ver, o sea, el Génesis literalmente termina con la historia de José, ¿verdad? Cuando se fue a parar a Egipto y terminó siendo usado por Dios de una manera impresionante. Y este era el hijo con cual Dios tenía un propósito muy especial. Bueno, siguiendo con la historia, vemos que en el versículo 22 está la frase, se acordó Dios de Raquel. Una frase que ya habíamos leído también en anteriores ocasiones. Se acordó Dios de Abraham, se acordó Dios de Isaac y ahora se acordó Dios de Raquel. Todo el desesperado anhelo y los ruegos culminaron al final de 7 años con la respuesta de Dios. Luego Raquel termina atribuyendo apropiadamente el fin de su esterilidad ¿a quién? Al Señor, en quien terminó finalmente depositando su confianza para tener el siguiente hijo, Benjamín, obviamente, ¿verdad? Ya no hubo más mandrágora ahí. Y en el versículo 24 aparece el nombre de José, que básicamente se remonta a 1914 antes de Cristo, más o menos estamos hablando acá, para que se ubiquen en tiempo y espacio. Su nombre significa, como ya dije, y Dios añadió o añadirá o añade, indicando tanto su gratitud como su fe de que Dios le daría aún otro hijo después de José, y de hecho terminó de esa manera, como ya vimos, con el nacimiento de Benjamín. Acá rápidamente un árbol genealógico de la familia de Jacob nomás. Esto pareciera un árbol genealógico de 3 generaciones, momento. Allá arriba le tenemos al campeón semental Jacob, ¿ok? Y sus 4 mujeres, 2 de matrimonio y 2 extras curriculares, ¿verdad? Pero que estaban, digamos, autorizadas por la propia esposa, que eran Bila, por un lado, sierva de Raquel, y Silpa, por el otro lado, sierva de Lea. Entonces Jacob primero se une con Lea, recuerdan, capítulo 29, y de ahí nace Rubén, Judá, Simeón y también Isaacar, ¿verdad? Esos eran los 4 iniciales. Después se une a Bila, y nace Dan y Neftalí. Después a Silpa, Gad y Aser. Luego otra vez con Lea viene ahí los siguientes 2, Zabulón y Leví, y Dina, que vino de rebote, por eso está ahí abajo ella. Y finalmente, por fin, Raquel logra concebir a José y a Benjamín. Ahí están los 12 hijos y una hija, ¿ok?, de Jacob, y estos 12 varones son los 12
patriarcas o líderes de las 12 tribus de Israel. A partir de ese momento se empezó a formar la nación de Israel. ¿Ok? Y ellos iban a pasar a dejar de ser hebreos para ser israelitas, ¿verdad? Entonces, de acá más o menos podríamos decir que empieza literalmente a formarse la nación de Israel. Entonces, es muy importante por eso el tema de las 12 tribus, los 12 clanes también. Cuando hablamos de tribu, pero nosotros realmente siempre se nos va a indio, ¿verdad? Aborigen, no. Estamos hablando de clanes, de grupos familiares, ¿verdad? Eran nómadas, se movían de aquí para allá y literalmente ellos se movían así en clanes, en familias, que estamos hablando de muchísima gente. Imagínate, esta es una familia nomás, este es el primer anillo de Jacob. Y acá ya hay como casi 20 personas. Entonces, eran muy numerosos, por supuesto, en ese tiempo. Y acá le tenemos a los 12. Por supuesto que Dina ya no entra acá en el paquete porque acá nos estamos enfocando solamente en el tema de las tribus. Está Rubén, como ya le dije, que es el primogénito de Jacob, que según la tradición, ¿recuerdan quién era el que tenía que llevar la primogenitura? El que tenía que llevar no solo la bendición material, sino también la mayor cantidad iba a tener que liderar el clan cuando muera el papá, y también iba a tener que llevar la simiente del Mesías. Era el primero, ¿se acuerdan? Que Esaú era que vendió. Bueno, acá Rubén se fue al Mazotán. Perdió también su derecho de ser primogénito porque pecó en gran manera al nivel de que Dios le eliminó del equipo. ¿Ok? Entonces perdió su posición de primogénito. No es que vendió ni nada por el estilo. Perdió, ¿verdad? Siguiente en sucesión es Simeón, el segundo. Tenía que haber él llevado ese honor de la primogenitura en vez de su hermano Rubén, pero tampoco calificó porque con Rubén ellos se unieron y tuvieron un sencillo plan así de matarle a su hermano José. Imagínate. Entonces fueron descalificados. ¿Cómo pico otra vez el Bani y el Mesías? No funciona. Leví él participó también en la conspiración de matarle al hermano José, ¿verdad? Estuvo presente, ¿verdad? Pero fue, digamos, relativamente un poco mejorcito, pero no calificó también para ser el de la primogenitura, pero sí es el que llevó adelante la tribu de los sacerdotes de Israel. Por eso a los sacerdotes eran los que ministraban, los responsables del templo, y a ellos se les conoce como los levitas, ¿ok? Eso se viene de la tribu de Leví, por eso. Y después viene el cuarto hijo de Jacob con Lea, Judá, acá sí. Sí calificó. Entonces el cuarto hijo fue el que llevó la primogenitura. Judá fue un importante líder entre las 12 tribus de Israel, yo creo que el más importante de todos, y uno de los principales ancestros del pueblo judío hasta hoy día, perteneciente directo de la genealogía de David. O sea, el rey David viene de Judá. Y por supuesto que después del rey David viene Jesucristo. O sea que de la línea de Judá, finalmente nace el Señor Jesucristo. O sea que por eso se le conoce también a Jesús como el león de la tribu de Judá. Para los que ya escucharon alguna vez esa frase, especialmente en las iglesias cristianas, ¿verdad? Después vino Dan, que es el quinto hijo de Jacob y el primer hijo de Bila. Esta ya es con la sierva, la criada de Raquel, ¿verdad? El hermano menor era Neftalí, ¿verdad? El que vino después. Y también fue un patriarca y ascendiente de la tribu de Dan en Egipto. Neftalí, que fue el sexto hijo de Jacob, el patriarca de Israel. Y Bila, también fundador de una de las 12 tribus de Israel. Una de las tribus, obviamente, lleva su nombre. Y su nombre hace, como ya dije, referencia a la lucha que siempre hubo entre Raquel y Lea por el favor de Jacob. Después viene Gad, que fue líder de una de las 12 tribus también,
y fue también uno de los profetas de la corte del rey David, finalmente. Aser, el octavo hijo de Jacob, además fue el fundador de la tribu de Aser. Luego viene Isaacar, ¿verdad? Que era la unión. Isaacar se unieron finalmente a David muchos años después, ¿verdad? En Siglag, que era una zona muy importante de la Biblia, de quien se dice que era entendido en los tiempos. Vamos a ver este tema allá en el pasaje de Primera de Crónicas 12. Vamos a ver qué es lo que quería decir ese tema de que eran entendidos en los tiempos, que eran personas así que tenían un don dado por Dios, que tenían la capacidad de poder discernir el tiempo en el cual ellos se encontraban, ¿verdad? Y tenían una clara lectura, y en base a eso ellos podían proyectar, podían planificar, etcétera, etcétera. Y realmente es un don que yo conozco que algunas personas hasta ahora tienen, ¿verdad? Y es fabuloso realmente para poder, no es adivino, es para tener una lectura clara de lo que está pasando y en función a eso entonces tomar decisiones. Después está Zabulón, que dio nombre a una de las 12 tribus también, que se establecieron en Galilea. Durante el segundo año del Éxodo, la tribu de Zabulón tenía aproximadamente ya 57.400 hombres listos para la guerra. Estos eran súper guerreros. Y ahí está José, a quien todos le quisieron matar, ¿verdad? Que era el hijo preferido de Jacob. ¿Por qué? Porque era el primer hijo con Raquel. Hijo preferido de Jacob, y sus hermanos literalmente por ese motivo le envidiaban, al punto que terminaron vendiéndolo como esclavo a un mercader egipcio. Y sus hijos, los hijos de José, que se llamaban Efraín y Manasés, constituyeron 2 de las 12 tribus de Israel. ¿Por qué? Porque José falleció. Entonces sus hijos ocuparon su lugar. Y a esto se le conoce como la casa de José, o sea, tipo la tribu de José, ¿verdad? Que son los más importantes hasta hoy en día en el reino de Israel. Imagínate, ahí está con Judá, en el mismo nivel, ¿verdad? Y están representados obviamente por sus hijos Manasés y Efraín en su ausencia. Y después está el último, el más pequeñito de todo, por eso al hijo más chico siempre se le dice Benjamín, porque fue el último hijo de Jacob con Raquel, que quiere decir Ben-Oni, realmente en hebreo Ben-Oni, que era el nombre original que le dio Raquel a su hijo en el momento de su nacimiento. Y Ben-Oni significa hijo de mi dolor. Y es una alusión a la muerte de Raquel tras el parto, porque Raquel fallece cuando nace su hijo Benjamín. Vamos a ver ese pasaje muy triste también en la Biblia y real, ¿verdad? Ahí en medio del desierto, en una caravana, trasladándose a un lugar, ella fallece. Pero su hijo nace. Jacob le cambia el nombre por el de Benjamín, que significa hijo de mi diestra. Y era muy querido por su padre Jacob, por supuesto, pero no más que a José, ¿verdad? José era su debilidad. Y ahí tenemos entonces a la familia de Jacob completa. Y acordate que estos personajes, vamos a hablar de todos estos 12 personajes y todo lo que ellos representaban en todo ese tiempo del Antiguo Testamento. Ahora sí continuamos con la lectura, pero ahora saltamos ya del tema genealógico familiar, digamos, y vamos a ir pasando ya a otra área, siempre por supuesto con Jacob y todo este equipo, ¿verdad? Pero ya no tanto hablando ya de los hijos ni nada por el estilo, sino ya enfocándonos un poco en ese deseo que Jacob tenía ya de librarse de su suegro Labán. Ahí vamos a enfocar la cámara ahora. 25 al 28, por favor. ¿Cómo no? Versículo 25. Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán: envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos, por las cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió:
Halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y dijo, señálame tu salario y yo lo daré. Ok. Entonces acá Jacob se empieza ya a preparar para salir de la casa de Labán. O sea, salir quiere decir salir de su cobertura, ya no tener que depender de él. Estaba harto el tipo, ¿verdad? Entonces, al escuchar el diálogo entre Jacob y Labán, especialmente la respuesta de ¿verdad? Vamos a comprobar que aquel hombre aún no había terminado de mostrar su ingenio, entre comillas, ingenio, ¿verdad? Y resulta muy interesante recordar un incidente muy significativo en la vida de Isaac, que era su papá, que comentamos en el programa anterior y que se refiere al momento en que Abimelech, ¿te acuerdan? El rey de Gerar, había descubierto que Dios le estaba beneficiando, ¿verdad? Mientras que Isaac vivía en sus tierras. No sé si recuerdan eso. Y ese era un motivo por el cual, me acuerdo, este rey le dijo, no, yo quiero estar contigo porque Dios te respalda, ¿verdad? Y acá, en nuestro relato actual, Labán también pilla que Dios le respalda a Jacob. ¿Verdad? Él descubrió que Dios le estaba ayudando de una manera especial a este personaje, que era un bendecido, ¿verdad? Y Labán se estaba beneficiando de esa bendición, porque al tenerle trabajando para él a este hijo pródigo, bendito por Dios, él obviamente se estaba beneficiando en gran manera económicamente hablando, porque su hacienda, ¿sabe qué? Se prosperó y se multiplicó al 100 por 1. Y por supuesto que él no quería saber nada de que se vaya su sobrino yerno de su casa, ¿verdad? Pero no tenía tampoco la posibilidad de obligarlo, ¿verdad? Entonces habría que negociar, ¿verdad? Y ahí empezó la treta entre Jacob y Labán. Y bueno, insistió en que Jacob permaneciese. Incluso le dijo, ¿cuánto es tu salario? No sé, sí, me vamos a arreglar, ¿querés un aumento? ¿Entendés? Empezó ya a ver la manera de tratar de convencerlo, de manipularlo. Y por su parte, Jacob ya tenía bien decidido lo que él quería. O sea, ella llegó a la conclusión, yo me rajo acá, ¿qué? No, dame mis mujeres, lo que me pertenece, todo lo que yo gané acá y chau, che, ¿entendés? Y él estaba harto también de que siempre su tío salía ganando, ¿verdad? Y él el que jaela un vapo. Así que insistió en salir de la casa de Labán, ¿verdad? Así fue. Bueno, a ver un poquitito. Así que bastante astuto el tío Labán, ¿verdad? Como ya se pudieron dar cuenta, ¿verdad? Porán de tío, porán de suegro. Y bueno, entonces en el 25 habíamos leído, decía, envíame a mi tierra, salió y le dijo, o sea, él quería volver a su casa. Recuerdan que hasta Dios tenía la promesa de Dios que algún día iba a volver, ¿verdad? Ya pasó 14 años desde que él salió allá de su tierra, ¿verdad? 14 años de ausencia y eso no hizo de que a él se le embote esa aguda conciencia que tenía de pertenencia a esa tierra que Dios le había dado, ¿verdad? Por cuanto la Mesopotamia no era su patria, ¿verdad? Él sabía que él estaba ahí obligatoriamente, ¿verdad? Y que su contrato con Labán ya concluyó, él ya cumplió. Entonces él ya quería volver a su casa, a su tierra, a su país. Y el anhelo de Jacob de regresar a Canaán no era lo desconocido por Labán, porque desde el día 1 le contó todo, ¿se acuerdan?
Después, en el versículo 27 está la expresión he experimentado, ¿verdad? Y ese experimentado literalmente quiere decir por adivinación, quiere decir. O sea que la traducción de experimentado en este versículo 27, realmente la traducción correcta sería por adivinación. Yo creo de que vos tenés que quedarte acá conmigo, más o menos, es la expresión, ¿verdad? Pero esa es una expresión, la adivinación es una expresión o es un acto que tiene que ver mucho con la parte del ocultismo. Y es algo que Dios condena, ¿ok? Y vamos a leer porque me interesa que sepan, porque mucha gente en un desconocimiento de lo que es, de lo que Dios determina acerca de lo que es la adivinación, mucha gente, en algunos en desconocimiento y otros con conocimiento de causa, da igual, las consecuencias son las mismas, practican este tipo de cosas, ¿verdad? Acuden a esta gente que, a muchos de ellos embaucadores, otros no. Esto que te echan las cartas, que la señora ya del barrio tal que te va a hacer amarre para que vuelva tu marido o tal cosa. Y conocen, un tema muy folclórico de toda Latinoamérica, ¿verdad? Pero no es solamente patrimonio nuestro, esto en todo el mundo. Ya ven que hasta en la Biblia está. Así que vamos a leer solamente para ver ese aspecto. Deuteronomio 18, del 9 al 12. Deuteronomio 18, 9 al 12. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven allí. Por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezclen brujerías, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Cualquiera que practique esas cosas es detestable a los ojos del Señor, precisamente porque las otras naciones hicieron esas cosas detestables. El Señor tu Dios las expulsará de tu paso. No sé si hay que ser muy teólogo para entender lo que dijo ahí, ¿verdad? No hay necesidad, ¿verdad? Está muy bien. Castellano no hay que saber. Y en otra versión de la Biblia, si ven, en la versión Nueva Tradición Viviente o en la traducción del lenguaje actual, sí que es mucho más claro todavía. Entonces Dios no soporta eso. Y cuando llega a tu tierra, porque le estaba diciendo, porque va a volver a su tierra, y vas a encontrar que hay muchos pueblos alrededor que tienen esa cultura, que tienen esa tradición. No vaya que Nabó y hacer lo mismo lo que le está diciendo, ni a mezclarte ni con esa historia. Es más, yo a todo esto lo voy a quitarlo de frente de vos, le voy a eliminar. Dios está diciendo esto. Y eso es el mismo Dios del Antiguo Testamento, es el mismo Dios del Nuevo Testamento y el mismo del año 2021. ¿Ok? Y no dice ahí, no puede ser magia blanca. Es así, quieren arreglar alguno. No puede ser con un fin bueno. No sé si te diste cuenta que ahí no hay excepción. No dice, entre paréntesis, bueno, salvo que tenga un fin bueno. No dice eso. Con Dios es no. Terminó ya. Hay algunos que juegan el famoso Ouija y consultan muertos. Cuidado, porque no es un juego. Te estás metiendo en un área en donde ni vos tenés ni la más mínima idea las puertas espirituales que estás abriendo, y después de muchos años te va a pasar la factura y vos no vas a entender cuál es el motivo y el origen. ¿Ok? Así es que si hiciste eso en algún momento de tu vida o conoces a alguien que está practicando, decirle nomás ya Deuteronomio 18, 9 al 12, si es que es creyente, por lo menos va a respetar. Si no, se va a reír. Ay, ustedes los cristianos, todos entienden todo mal, son todo exagerados. Bueno, vos ya le avisaste. Dejale nomás ya. Y vos si lo practicaste, te recomiendo que te vayas nomás ya delante de Dios a pedirle perdón y arrepentirte bien nomás ya. Porque eso, aunque lo haya hecho hace 30 años atrás, eso sigue activo. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual no existe el tiempo ni el espacio. ¿Ok? No es que caduca eso. Caduca cuando te arrepentís, pero de todo corazón.
Ahí sí, en ese instante. Ahí sí terminó. En el 28 le dijo, señálame tu salario. O sea, le dijo, che, ¿cuánto me quedé cobrar? ¿Verdad? Quiso negociar, ¿verdad? ¿Se acuerdan que en las dos ocasiones en las que Labán pidió esto a Jacob, porque ya lo había pedido en algún momento, le preguntó cuánto le quería cobrar, ¿verdad? Siempre fue con el objeto de que se quede. Ese era el tema. La primera vez en el capítulo 19 habíamos visto que Labán le había querido compensar a un pariente, pero esta vez se debía a que él había salido beneficiado por cuanto Jehová me ha bendecido por tu causa. Y Jacob confirmó en ese acto la evaluación de Labán, por tanto que aquello poco se había verdaderamente convertido en gran número. Desde que él había llegado a la cena, obviamente, ¿verdad? Porque Labán prosperó muchísimo gracias a que Dios le bendecía a Jacob. Y no se debería de confundir generosidad superficial de Labán con una bondad genuina. Hay que saber que acá hay un interés creado detrás y es demasiado evidente. Él estaba tratando ya otra vez de manipular, de engañar a Jacob para que se quede, porque era una ventaja muy potencial para Labán. Ese era el único objetivo realmente de este muchacho. Bueno, siguiendo, vamos a leer ahora cómo sigue la negociación, 29 al 32. 29. Y él respondió, tú sabes cómo te he servido y cómo ha llegado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Y él le dijo, ¿qué te daré? Y respondió Jacob, no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. Bueno, Jacob se estaba dando cuenta que no iba a ser así, no imagina que él se iba a librar. Acuérdate que era su suegro, su tío, o sea, complicada la situación, ¿verdad? Para ellos el suegro era como su segundo padre, más o menos, ¿verdad? Ese era el nivel de respeto que ellos tenían. Era muy diferente la cultura de ellos, ¿verdad? Y vemos que Jacob estaba convencido de que él había contribuido en gran manera al progreso de su tío, aumentando su patrimonio, ¿verdad? Mientras que él no había aumentado el suyo, ¿verdad? Porque él trabajaba solamente para el otro. Y él ya tenía familia, y vaya qué gran familia. Por lo tanto, insistió hasta lograr un acuerdo relacionado con el rebaño de ovejas. Dijo, no me va a librar, así que voy a tener que tratar de proponer algo acá como para que él crea que salió beneficiado y yo me mando mudar, ¿verdad? Entonces él dijo, bueno, ¿cuánto es lo que ya? Le preguntó, pero ¿cuánto es lo que me da tu salario? Bueno, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a negociar de otra manera, no quiero plata, ¿verdad? Entonces vamos a hacer así. Le dijo, mi salario, o sea, en concepto de sueldo, ¿verdad? Todos los animales que todavía no nacen, ¿verdad? Todavía no nacieron, ¿verdad? Que podrían parecer menos deseables, o sea, que nacen así medio con falla, que no son de raza pura, eso que a vos no te interesa, no te gusta, bueno, ese yo voy a dejar para mí, en concepto de salario. O sea, parecía como que estaba perdiendo grande Jacob, ¿verdad? Y todo lo así espectacular de raza pura, ese es tuyo, ¿ok? Todo lo que, y ellos sabían mucho de eso por el pelaje. O sea, los que tenían colores así, de un solo color, para ellos era de raza pura. Y lo que venía así medio manchado, medio rayado, que tenía 2, 3 colores, ese era los, digamos, los más descartables, por llamarlo de una manera, ¿verdad? No tenían así un color bien uniforme. Y le gustó la idea a Labán. Qué casualidad, ¿verdad? Entonces, era evidente, ¿verdad?, que la mayoría de los animales iban a ser blanco, sería la oveja, negro la cabra y lo color café más o menos la vaca, ¿verdad?
y poco de ello tenía posibilidad que él caiga dentro del grupo que podía llevar Jacob. Entonces Labán dijo, este chato no puede periciar, ¿verdad? Lejos me conviene, ¿verdad? Entonces aceptó la cuestión. Y vamos a ver qué le responde ahora Labán, 33 al 36. Versículo 33. Así responderá por mí mi honradez mañana, cuando vengas a reconocer mi salario. Toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como de hurto. Dijo entonces Labán, mira, sea como tú dices. Y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y toda aquella que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en mano de sus hijos. Y puso 3 días de camino entre sí y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Entonces Jacob no podía ni siquiera usar los animales manchados o anormalmente coloreados para criar más como ellos, porque los separaría en un rebaño propio, aparte de los animales de coloración normal, y solo los descendientes manchados o coloreados de manera normal, nacidos que iban a nacer en el futuro, ¿verdad? Eso iban a ser suyos. Entonces, debido a que le pareció a Labán que el nacimiento de estos animales anormalmente coloreados era improbable en una cantidad significativa respecto a los que normalmente coloreados nacen, entonces él accedió, ¿verdad? Creyó que esta sería una concesión pequeña y favorable de su parte para conservar los capaces servicios de Jacob, para así de esa manera seguir aumentando sus manadas y rebaños. Por su parte, Jacob con esto se ponía enteramente en manos de Dios, porque solamente Dios podría determinar qué animales iban a ser para Jacob. Para asegurar que Jacob no iba a defraudarlo en este excelente trato, Labán, para evitar alguna artimaña, separa los animales con marcas anormales de aquellos que quedaban al cuidado de Jacob, ¿verdad? Para que no haya alguna trampita por ahí por el camino. Llévalo así bien distantes a los ganados, a todos los que tienen manchita y compañía, vamos a llevarlo allá, y a todos los que tienen solo un color allá. Entonces no va a haber posibilidad de que me quiera embaucar Jacob. Eso hizo Labán. Encima desconfiado el simpático, ¿verdad? Y bueno, del 37 al 43, ¿qué dice? 37. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Y puso las varas que había montado delante del ganado en los canales de los abrevaderos del agua donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas, y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Y apartaba Jacob los corderos, y ponía con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del hato de Labán. Y ponía su hato aparte, y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos, para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía, así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos, y camellos y asnos. Bueno. Hay quienes trataron de explicar este pasaje bíblico como si fuese una vulgar superstición popular. Pero personalmente creo que es importante que este relato haya estado acá incluido en la Biblia. Aunque haya factores genéticos implicados, este episodio no debería ser considerado una superstición ni de casualidad. Aquí lo importante y evidente en esta historia fue que tanto Labán como Jacob creyeron literalmente que esas rayas blancas que aparecían en aquellas era fruto de
esa simple utilización de una vara, entiéndase, palo de rama, ¿verdad? Que por eso supuestamente lograba Jacob realizar, poniendo la vara ahí donde venían a tomar agua los animales, de que ellos procreen frente a la vara y que la vara estaba pelada, era toda blanca, entonces por eso la que hacían eso nacía rayada, ¿verdad? Por la vara. Y entonces, lógico, como él se iba a llevar todo lo que eran de color raro, entonces él obviamente empezó a prosperar más que su suegro y él atribuyó de que era una especie de estratagema que le hizo prosperar. Pero antes de eso, él se había puesto su confianza en Dios. Pero rápidamente él empezó a atribuirle ya al tema de la vara, supuestamente. Era una cuestión mágica, ¿verdad? Él todavía, evidentemente, hasta esta altura del campeonato no aprendió, Jacob, que su prosperidad y su futuro dependían de la voluntad y la gracia de Dios. Él estaba habituado a utilizar siempre el engaño. Y en esos últimos años, por fin se cruzó con alguien de su misma calaña, su tío, ¿verdad? Que era un embaucador, sí que más profesional todavía, más ingenioso inclusive que el mismo Jacob. Y en esta ocasión Jacob trató de ganarle la partida. Y en el próximo capítulo que vamos a ver, el próximo miércoles, Dios mediante, va a arrojar mucho más luz todavía acerca de este incidente que estuvimos viendo en esta oportunidad. Ahí mencionó la palabra vara, que ya dije que Jacob era un buen conocedor de las ovejas, cabras y ganado. Acuérdate que primero lo trabajaba con su papá y después que sí que 14 años al servicio de su suegro, ¿verdad? O sea que era un tipo que tenía mucha práctica y mucho know-how en esa área, ¿verdad? Él cuidó los animales durante casi parte de los 90 años nomás lo de su papá, ¿verdad? Y los de Labán durante los últimos 14 años. O sea, él ya era de familia luego de criadores de ganado, ¿verdad? Y sabía que cuando un animal nace con alguna marca medio no común, o sea, con un gen recesivo, sería traducido científicamente al día de hoy, podría a partir de ahí comenzar a criar selectivamente aquel gen que terminaba produciendo rebaños y manadas con animales con marcas anormales, ¿verdad? Que no eran en absoluto físicamente inferiores, como ellos pensaban, a los que tenían una coloración uniforme. O sea, de balde ellos pensaban, no, este está medio manchado, es desastre, no había ningún problema, ¿verdad? Pero era la ignorancia de la época, ¿verdad? Y cuando comenzó este proceso de crianza, digamos, selectiva, ¿verdad? Trató de estimularlo mediante algunos métodos que pueden parecer supersticiosos y sin sentido para nosotros, ¿verdad? Como las mandrágoras también, que era también algo sin sentido que quiso usar Raquel. Pero es muy probable que se hubiese dado cuenta de que cuando pelaba las cortezas de esa vara, se estaba liberando algún estimulante en el agua que inducía a los animales a una actividad sexual. Y en el versículo 38, la palabra procreaban equivale literalmente a que los animales entraban en celo. Y su plan evidentemente tuvo éxito y mantuvo su propio rebaño separado de los anormalmente coloreados de Labán. Y su sistema funcionó a ventaja suya y no de Labán, que durante años se había aprovechado de él. Ahora Jacob por fin le da crédito a Dios por el éxito de su esfuerzo, pero no en este capítulo, en el que viene recién. Pero vamos a adelantarnos un poquitito y vamos a leer Génesis 31 del 7 al 9. Génesis 31. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para con él como había sido antes. También Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Envió pues Jacob y llamó a Raquel,
y a Lea al campo donde estaban sus ovejas. Y les dijo: veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Ahí está. Hasta ahí, Bien. hasta el 5. Sí. Conclusión, gente. Los cristianos de hoy muchas veces se incomodan, no todos, ¿verdad? Pero algunos, conozco varios, por el hecho de que en los tiempos del Antiguo Testamento algunos personajes del pueblo de Dios practicaban la poligamia, sin que Dios los reprendiera aparentemente por violar el mandato de su creación concerniente al matrimonio. Ahora, ¿cómo respondemos a esto? Bueno, acá se debe poner el énfasis en algunas verdades bíblicas, específicamente 3 verdades. La primera sería que las Escrituras no tratan de ocultar los pecados del antiguo pueblo de Dios, que es claro que hicieron cosas que no debían. La segunda verdad: Dios no aprueba todo lo que tolera. ¿Ok? No aprueba todo lo que tolera. Génesis 30 señala, por ejemplo, los terribles problemas que resultaron del hecho de que Jacob tuviera más de una esposa. Se destruyó la amorosa relación entre las hermanas. Las amigas más cercanas llegaron a ser las peores rivales, entre otras cosas que vamos a ver en el capítulo siguiente. Y la tercera verdad: Dios puede superar la malvada intención de las personas y cambiar sus obras malas para terminar siendo servidas para los buenos propósitos de Dios. Dios realmente usó la relación matrimonial polígama de Jacob para engendrar 12 hijos que finalmente iban a ser los padres de las 12 tribus de Israel. Y esta página de la Biblia demuestra que la poligamia pone en manifiesto lo peor de los cónyuges, incapaces de enfrentar la verdad de que era estéril. Mientras que su hermana ya había dado a luz a 4 varones, Raquel descargó toda su frustración en su marido. Dame hijos o si no me muero, le dijo. Con un corazón destrozado, pero absolutamente manipulador. Y no es placentero leer los indecentes detalles de la profana competencia entre estas 2 hermanas. Es bueno que recordemos que los mezquinos celos y las disputas familiares que Jacob tenía que soportar en este matrimonio era parte del mecanismo que Dios estaba usando para su instrucción, para moldear su carácter y para que finalmente termine siendo consciente que las tendencias pecaminosas de su personalidad estaban todavía muy latentes. O sea que él usó eso para ayudarlo a reprimir su naturaleza pecadora y moldearlo en la clase de hombre que Dios deseaba que sea. Todo ayuda bien a los que aman a Dios, reza un pasaje bíblico muy conocido del Nuevo Testamento, y acá podemos ver claramente que podemos también extraer de este capítulo 30 una cantidad interesante de lecciones muy importantes que se aplica también a nuestro día a día. Primero, la influencia que podemos ver del hogar, gente. Sabemos esto, todos conocemos, pero hay veces que se nos pasa desapercibido esa gran verdad. Todo lo que nosotros somos hoy día es el resultado de la influencia positiva o negativa que hemos recibido en nuestro hogar, ya sea en lo material, físico y también en lo espiritual. Los hijos aprenden lo bueno y lo malo de sus padres, por observación principalmente. Y después terminan reproduciendo ese mismo comportamiento o patrón posteriormente. Acá vemos cómo ellos repitieron los mismos malos hábitos de sus padres al ofrecerle una sierva, al casarse 2 veces y todo ese tipo de actividades de engañar, ¿verdad? Que no
no correspondía en ningún caso en ese seno tan íntimo familiar, ¿verdad? También vemos de que el valor que tiene el conocer algo que voy a hacer. Y acá vemos a un Jacob que era muy hábil en lo que hacía, ¿verdad? O sea, él conocía su oficio. No es que se fue a improvisar, ¿verdad? Recuerden que él años trabajó desde criatura ya en esa área. Y Dios, cuando vos trabajás y te dedicas en aquello que sabes hacer, Dios te va a prosperar. Es uno de los elementos que Dios tiene en cuenta para prosperarle a alguien. Dios no le prospera al vago ni de casualidad. También podemos ver que el último a veces le suple al primero, porque la posibilidad es tan real, como ya pudimos ver en varias ocasiones en estos pasajes que hemos estudiado, en donde podemos notar cómo el funcionario Jacob terminó siendo más próspero que el patrón Labán, por ejemplo, ¿verdad? Porque esto es literalmente solamente posible con la ayuda y la bendición de Dios, ¿verdad? Porque numéricamente es medio difícil esto, ¿verdad? Que el trabajador termine siendo más próspero que el propio patrón. Vemos también la idolatría presente acá, que sucede siempre que nosotros ponemos algo o a alguien en el lugar primero de nuestra vida, que es el lugar que únicamente debería de estar ocupado por Dios. Todo lo que pongamos en ese lugar es idolatría. Y acá vemos a una Raquel que para ella lo más importante era su hijo, incluso más que Dios. ¿Por qué? Porque ella empezó a buscar ya su propio método, con la mandrágora, con la sierva, y pasar por encima de la voluntad de Dios, que decidió cerrar su matriz. Ella tenía que haberse, sencillamente, si Dios era primero en su vida, ella tenía que haber aceptado esa ofrenda y confiar en que por ahí Dios tiene misericordia y se apiada de ella y cambia su situación. Pero un sentimiento tan bueno y tan normal como que tu hijo sea lo máximo no está mal. Ahora, cuando tu hijo está por encima de Dios, sí, ahí está mal. Ahí está el tema. También vemos que acá la prosperidad material a veces es peligroso. Cuando llega en un momento inadecuado y cuando la persona no está todavía o no está maduramente preparado para manejar la prosperidad material. Y vemos el ejemplo de Labán, ¿verdad? Cuando vemos todo lo que pasa, toda la gente que se vincula con nosotros vemos a través del lente del lucro, únicamente, ¿sabe qué resulta? Que las cosas materiales terminan siendo amadas y las personas terminan siendo usadas o utilizadas. También vemos que el tener a Dios de nuestro lado es una gran ventaja. Y acá vimos una ventaja impresionante que tenía Jacob y que incluso aquellos otros reconocían, porque no había otra explicación. Y Dios inclusive puede respaldarte en los negocios, en lo material. Pero eso es lo que a menos a Dios le interesa. Pero de que puede, y hay varios casos. Ahora, principalmente cuando tratamos con personas egoístas y mezquinas, porque muchas veces Dios va a utilizar eso para poder tratarle al otro. También no hagas de la prosperidad lo central en tu vida. Hay gente que todo gira en torno a eso nomás. Incluso hay iglesias, congregaciones que toda la enseñanza bíblica gira en torno a la prosperidad. La prosperidad en sí no es mala. El lugar que ocupa en tu vida es lo que es malo. Ahí está el problema.
Entonces vos lo que tenés que hacer es trabajar con honradez, con dedicación, con excelencia, y Dios va a bendecir tu negocio. Tranquilo, esa es la triada. Honradez, dedicación y excelencia. Eso es lo que Dios bendice. Y hasta allá. No tu mandrágora, no tu plan B. ¿Entendés? Dios es el que hace prosperar a la gente. A sus hijos, por supuesto. En el siguiente capítulo vamos a ver cómo Jacob termina por reconocer, ya leímoslo recién, ¿verdad? Adelantándonos, de que Dios fue el que le prosperó. No fueron sus técnicas maravillosas, ni sus planes, ni sus métodos, lo que lograron hacerlo a él un hombre próspero. Recuerden que él vino sin nada, ¿se acuerdan? Corriendo él salió, nada, ni mochila no llevó. Y salió impresionantemente próspero y con toda una familia al punto que formó las 12 tribus de Israel. Otra cosa importante, otra lección importante que vemos acá del capítulo 30 es que tenemos que depositar nuestra confianza en Dios y no en las cosas. Jacob dejó su vida en las manos de Dios y éste lo bendijo, incluso materialmente. Y los medios que tenemos que usar siempre tienen que ser lícitos. Esto parece muy obvio, ¿verdad? Pero de tan obvio que algunos se olvidan ya. El derecho de usar medios lícitos para preservar nuestros intereses y familia, especialmente contra aquellos que visiblemente quieren destruirnos. Esa es la manera en la cual nosotros tenemos que manejarnos. El famoso fin justifica los medios, gente, no funciona con Dios. No funciona. Aunque yo aparentemente ahora tenga que perder, si va a ser lícito lo que voy a hacer, pues bienvenido a la pérdida. Porque yo prefiero perder eso a que perder la presencia de Dios en mi vida. Porque ahí sí que lo que voy a perder en serio. El egoísmo, gente, es el ADN del pecado, le escuché decir una vez a algún predicador. Y qué verdad tan bíblica y absoluta. El egoísmo hace que uno se compare primero. Primero no tiene contentamiento, o sea, él siempre está mirando lo que tiene el otro más que mirar lo que él tiene. Siempre el pasto del vecino es más lindo, está mejor cortado, está mejor cuidado, crece mejor el pasto. Siempre. Siempre la otra tiene mejor cuerpo, tiene más lindos ojos, es más linda. ¿Se acuerdan de Raquel y Lea? Raquel era hermosa, la otra tenía lindos ojos. Pero Lea podía tener hijos, Raquel no. De eso. Siempre queremos ser el otro. Nunca estamos conformes ni contentos con lo que nos toca. Al no estar contento me empiezo a comparar. Al comparar me empiezo a envidiar. Y esa envidia ya es pecado. Ahí ya crucé la raya ya. Ahí ya estoy en problema con Dios. Y eso va creciendo, ¿eh? No es que se queda ahí en un nivel. Va creciendo, va aumentando. Años, décadas está ahí. Alimentándose eso. Y una de las cosas que las redes sociales destapó fue justamente esa envidia que la mayoría de nosotros tenemos. Porque vos mirás el Facebook y el Instagram del otro. Mira vos lo que está comiendo. Está en el restaurante tal. Mira vos su familia maravillosa. Ya se fue a Miami. Mira, ya están ya acá. Porque antes pues, nosotros no nos enterábamos de todo. Ahora minuto a minuto nos enteramos de lo que la gente come, desayuna, almuerza, cena. Porque todo pues hay que subir en el Facebook o en el Instagram. Y de paso también los embaucadores y todos estos extorsionadores pillan todos tus datos. Llévame de vir, o sea. Entonces,
Cuando una persona, ¿qué es lo que es el egoísmo? Concentrarse única y exclusivamente en uno mismo. Que todo gire en torno a vos nomás. Eso se llama egocentrismo, egocéntrico. Y básicamente es cuando vos tenés más amor por vos que por el mismo Dios. Aunque no lo digas, en la práctica es así. Y ahí sí que ese pecado del egoísmo, ese tiene literalmente un potencial enorme de destrucción. Enorme. Es el ADN del pecado, o sea, el gen del pecado. Imagínate vos. De ahí nace todo lo demás pecado. Porque lo contrario al egoísmo es justamente el antipecado. Es desearle mejor al otro, es dar la otra mejilla, es perdonar, es esperar que el otro gane y vos no. ¿Viste? Totalmente al revés. ¿Y quién pico piensa en eso todos los días? Nadie. Porque todos estamos con el virus del pecado. Otra lección muy importante es que todos nosotros, los que estamos acá y los que están escuchando y van a ver este material más adelante, somos iguales a esta familia que estamos analizando, a la de Jacob. No vayan a creer que ellos son un desastre y nosotros perfectos. Todos somos egoístas, todos buscamos solucionar nuestras vidas por otros creativos métodos, ¿no? Todos permanentemente demandamos de los demás, manipulamos, nos hacemos las víctimas. A mí luego ya otra vez. Siempre a mí me pasa. Y esos métodos terminan por liquidarnos, gente. Hay métodos que nosotros creemos que es bueno, pero que su final es muerte. ¿Qué dice Proverbio 14:12? Perdón, tarde. Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y la solución o el método que Dios recomienda está en Isaías 55:9. Isaías 55:9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. O sea, lo que Dios nos está diciendo acá es que hay caminos que al hombre le parece bueno, pero su final es muerte. O sea, tu plan, papá, es desastre. Mi plan, mi camino, mi método están muy por encima de los cielos y que los tuyos. Seguí a este nomás, te conviene, ¿no? ¿Cómo yo voy a saber? Y en la Biblia está. Ahí está todo el consejo de Dios. La solución es Cristo. Esto también es otra lección importante acá. En nuestro mediocre escenario, siempre Cristo es la solución. Y Él no nos abandona, a pesar de que nosotros no le damos ni pelota. O solamente le usamos cuando necesitamos y ya nosotros ya no podemos solucionar con mandrágora. Entonces ahí le llamamos a un hermano, no vamos a una iglesia, no vamos a un curso bíblico, a una misa, ¿entendés? Porque así nosotros entendemos que esa es la manera de tocar el teléfono de Dios. No es porque por nuestro rendimiento ni talento que nosotros solucionamos los problemas. Es porque Dios lo hace por su fidelidad. Él no es fiel a nosotros. Él es fiel a Él mismo. Él es fiel a su palabra. Porque Él prometió y por eso va a cumplir. No es porque nosotros nos merecemos. Vamos a leer por Génesis 28:13 y 2 de Timoteo 2:13, por favor. Génesis 28:13. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia.
Segunda de Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Vieron? Que Él es su fidelidad. Eso es lo que nos mantiene todavía a nosotros en buena relación con Él. Y acá vaya 3 preguntas que lanzo así para que vos mismo te hagas un autoanálisis. Primera pregunta. ¿Reconoces en tu vida momentos en los que estuviste tan centrado en vos mismo en que no llegaste a verle a Jesús y a Dios a causa de eso? Vamos a leer por 2 de Pedro 3:9, Isaías 1:18 y 2 de Crónicas 30:9 mientras vos te respondes. ¿Cómo no? Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno parezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Segunda de Crónica 30:9. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que lo tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a Él. ¿Quién se tiene que volver a Dios? Nosotros. O sea, Dios ya pone ahí la invitación. O sea, si vos reconoces que en algún momento en tu vida vos estuviste tan centrado en vos mismo que ni siquiera de Dios te acordaste, ahí lo que está la invitación de Dios es decirte, arrepentite nomás allá. Que Dios te va a recibir y te va a perdonar. Y si tu pecado era tan rojo como el carmesí, Él te va a perdonar y va a quedar blanco como la lana. Impecable vas a quedar delante de Dios otra vez. O sea, eso es lo que Él te está proponiendo en esta noche. La segunda pregunta que te tiro para que vos mismo te autoanalices, yo ya lo hice conmigo, por supuesto. ¿Hay áreas de tu vida en las que te has encontrado tratando de solucionar a tu manera? Si es así, la recomendación de Dios es que te vuelvas nomás otra vez al consejo de Dios, o sea, a la Biblia. Salmo 37:5, vamos a leer. Salmo 37:5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Ahí está. ¿Qué más yo te puedo decir? A Dios tenés que encomendar tu camino, tu proyecto, tu sueño, tu idea, tu anhelo. Eso quiere decir ese camino. Tu problema, tu situación, tu conflicto, todo. A Él. Y Él hará. Pero no lo que exactamente lo que vos le pedí. Él va a hacer mejor inclusive. Porque Él sabe qué a vos te conviene y qué no te conviene. Vos no sabés. Vos creés que sabés. Y la tercera pregunta que lanzo para que te hagas un autoanálisis, más bien que pregunta, es una recomendación, que des testimonio de la fidelidad que Dios tuvo en tu vida. Porque si vos te pones a pensar un poquito nomás, te vas a dar cuenta de las muchísimas veces que Dios, a pesar de ti, a pesar de vos y de mí, Dios fue fiel a su pacto. Vas a empezar a recordar la cantidad de veces que Dios te ayudó. Y que no había explicación alguna que no sea atribuirle a Dios ante esa ayuda. Pero ponete a pensar. Trata de recordar. Y si te pones a pensar seriamente, Dios mismo no se va a encargar de hacerte recordar, no te va a preocupar. Porque a Dios le encanta eso que hagas de tanto en tanto. Porque así le pones a Él en primer lugar y le das toda la gloria a Él, que es una de las cosas que a Él más le agrada. Eso dice la Biblia.
Y hoy estamos acá, no por nuestros méritos o nuestro rendimiento como cristianos, sino porque fuimos justificados por el Señor Jesucristo. Porque Él murió en representación de nosotros y resucitó al tercer día. Cerremos con 3 pasajes bíblicos. Lamentaciones 3, del 22 al 23, 2 Timoteo 2:3 y Hebreos 10:23. Lamentaciones 3, 22 al 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. 2 Timoteo 2:3. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hebreos 10:23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Muy bien. Amén. Y entonces con eso damos por concluido el estudio del día de la fecha, 22 y 20. Creo que batimos el récord hoy de terminar temprano, ¿verdad? Y bueno, todos los comentarios y preguntas acá que estoy leyendo, voy a tomarme el tiempo de leerlo después para darle lugar ya a todos los que tengan que proceder a seguir con sus actividades, a descansar, etcétera, etcétera. Pero va a ir apareciendo en la pantalla también algunos comentarios como siempre me piden que lo haga. Muchísimas gracias entonces por este tiempo, por este acompañamiento, por la recomendación de siempre. Te vuelvo a pedir que le des me gusta ahora mismo que estamos todavía en vivo a la transmisión y también que compartas en tus redes sociales ahora que estamos todavía en plena transmisión para que esto se vuelva cada día más viral y más personas tengan la posibilidad de conocer este estudio que lo hacemos absolutamente sin costo alguno, gratuito, dirigido a todo tipo de persona, interconfesional, interreligioso, interdenominacional. Acá son todos bienvenidos, independientemente del credo, fe, dominación, creencia o no tengan ninguna creencia. Sean todos bienvenidos sin ningún tipo de problemas. Incluso tienen la grabación de todos los programas que pueden utilizarlo, pueden bajarlo, pueden proyectarlo, pueden utilizarlo en alguna congregación, alguna iglesia, si quieren utilizar, ningún inconveniente, lo pueden hacer, pueden disponer libremente de todo este material. Muchísimas gracias una vez más. Entonces acá en nombre de Malvi, Coronel de Chamorro y el mío, nos despedimos entonces de esta manera, deseando encontrarnos con ustedes el próximo miércoles, si Dios no dice lo contrario, obviamente, en este mismo horario, en este mismo canal, una vez más en otra emisión de Entre la Espada y la Pared. Que Dios te bendiga en gran manera. Nos vemos. Chau, chau. La Biblia es el libro más vendido y traducido de la humanidad. Durante siglos ha inspirado fe y esperanza, cambiando así el rumbo de la historia. No siempre bien usada ni bien comprendida, ha resistido ataques e intentos de destrucción desde su origen.
afirma ser un mensaje de Dios que contiene la historia de la salvación de nuestro mundo. Pero, ¿es eso cierto? ¿Cómo saber si es lo que dice ser? ¿Puedo confiar en ella? ¿De verdad proviene de Dios? En las páginas de este libro te puedes encontrar con Dios. Más allá de iglesias y denominaciones, te invito a que cada vez que abras una Biblia, le pidas que te ayude a comprenderla. Te aseguro que te llenará de un sentido y esperanza que querrás compartir con los demás. Disfruta del mensaje de Dios para tu vida, y sin duda Él te guiará al pueblo correcto en el momento correcto.